Hola, buenas tardes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor, y podemos descansar en tu palabra, podemos confiar en tu palabra. Podemos andar en tu camino confiadamente, Señor, porque sabemos que tú siempre mantienes tu palabra, tus promesas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, muchachos, hoy vamos a ver una de las preguntas que hicieron ustedes hace mucho tiempo, que tal vez algunos se acuerden, otros no. Pero es una sola pregunta y es la siguiente. Dice, ¿por qué algunos pentecostales dicen que el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo es un evento diferente a recibir a Cristo como Salvador? Bueno, hay que dirigirnos al libro de los Hechos, ahí en el capítulo 1. Vamos a empezar ahí la respuesta. Es Jesús citado por Lucas, ¿verdad? Ustedes saben que Lucas era un historiador y siempre hacía sus escritos con mucho cuidado, con mucha investigación. Y dice aquí en el versículo 4 en adelante, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús hace tres cosas. Primero cita unas palabras de Juan el Bautista. Y esas palabras de Juan el Bautista son de las pocas cosas de los evangelios que aparecen en los 4 evangelios. Él dijo, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, que es antes que yo, Él los bautizará con el Espíritu Santo. En 2 evangelios Él dice de esta manera y en otros 2 dice con el Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? Eso es la primera cosa que hace Jesús, cita palabras de Juan el Bautista. Pero luego en el versículo, eso está en el versículo 5. En el versículo 4, él cita relacionando esas palabras de Juan con una promesa que él mismo les había hecho a los discípulos. Dice, esperen la promesa del Padre, dice, la cual oísteis de mí. Y esto no es lo que dice al final del Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas también tiene algo muy parecido, pero en el Evangelio de Lucas prácticamente Lucas, el mismo escritor, está repitiendo en los 2 libros, al final de Lucas y al principio de Hechos, lo que dijo Juan, ¿verdad? El Bautista. O más bien lo que Jesús les está diciendo, ¿verdad? Aquí, citando a Juan el Bautista. Más bien lo que dice aquí, que ellos habían oído de él, de Jesús, esa promesa, es lo que habla Jesús en los capítulos 14, 15, 16 del Evangelio de Juan.
Él les habló de la promesa de que vendría el Espíritu Santo. Ahora, todo esto que Jesús dijo eran cosas que ya sabían los discípulos, pero lo que dice en el capítulo, en el versículo 8, es algo nuevo, eso no se había dicho antes. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, estas promesas, ya sea que fueran recordadas por Jesús, habiendo sido dichas primero por Juan, o que Jesús dijo en los evangelios, en el evangelio de Juan, o que Jesús dice después de su resurrección, tienen su cumplimiento en el capítulo 2. Dice, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Bueno, tenemos que situar todo esto dentro del plan de redención de Dios. Hay una palabra que se usa, ¿verdad?, dentro de la economía de Dios, o la forma como Dios ha administrado las cosas. El hombre, por el pecado que lo separó de Dios, murió espiritualmente y necesitaba tener vida otra vez. Y Dios preparó todo el Antiguo Testamento el camino para enviar un Redentor, escogiendo un pueblo donde enseñó verdades acerca de ese Redentor. Y nosotros sabemos que Dios es un Dios trino, ahora por el Nuevo Testamento de una manera más clara, aunque en el Antiguo estaba apuntado, ¿verdad? Dios es un Dios trino, Dios es un mismo Dios, una misma esencia, pero son tres personas. Ahora en el Nuevo Testamento claramente se dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esas tres personas se han conjugado para la redención. Dios es el que ha prometido la salvación, pero la naturaleza del desastre, más bien la naturaleza de la caída del hombre fue algo desastroso, algo que no se podía remediar tan fácil. Era la muerte espiritual y tenía que venir alguien a pagar el precio de esa muerte, pero ese alguien tenía que ser Dios mismo. No había otra manera. Entonces, en el Evangelio de Juan empieza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el Verbo? En realidad es una mala traducción. Es una traducción que viene de la Vulgata, y es latín, ¿verdad? Es la Biblia católica, es latín, y en latín verbum es palabra. En realidad es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios o estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Y qué es la palabra? La palabra es la manera en que una persona se expresa, es la expresión de una persona. Y dice que en el principio era la palabra. De manera que cuando aquí en el Evangelio de Juan se dice que aquel verbo, vamos a usar la palabra verbo porque pues es la que conocemos más y sale a cada rato ahí en Juan 1, ¿verdad? Aquel verbo era desde el principio. Quiere decir que desde el principio, aquel que un día que llegó a ser Jesús y que era el Hijo eterno de Dios, es eternamente la expresión de Dios. Es la manifestación de Dios. Es la única manera en que Dios puede darse a conocer. No por una imposibilidad de las otras dos personas, sino por la economía de Dios, porque Dios así lo ha establecido. Nosotros no podemos cambiar esas cosas. Dios es el soberano absoluto, ¿verdad? Y Él así lo escogió, Él así lo revela.
Cristo es la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? El resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su substancia. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto Juan lo dice después, ¿verdad? De aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ese verbo, esa segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, es por siempre, eternamente, desde el principio y hasta la eternidad. Es la expresión de Dios, es la manifestación de Dios. Ahora, esto aparentemente solamente lo dice Juan, pero en realidad los 4 evangelios lo dicen. Si nosotros leemos Mateo 1, del 20 al 23, no lo vamos a leer, solamente les voy a decir, el ángel se le apareció a Juan y le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y por tanto, nacerá un hijo. Y le pondrás a ese hijo como nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es un nombre de Dios, es un nombre de Jehová. Jehová es salvación. Eso es el nombre Jesús. Y dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que está escrito por el profeta. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquel verbo se hizo carne. Es el mismo mensaje exactamente. Marcos, en el versículo 1 de su capítulo 1, dice lo mismo, pero así como lo dice Marcos siempre, de una manera súper condensada. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí está el nombre humano de Jesús, el nombre de la encarnación, el nombre del verbo que se hizo carne, el nombre que vino para salvar, el nombre de aquel que vino, que es Dios mismo, pero que vino para salvarnos del pecado. Jesús, Cristo, su misión redentora, ¿verdad? El Mesías, el Cristo, el ungido. Principio del Evangelio de Jesucristo y el otro, ¿verdad? Hijo de Dios, es decir, hablando de su eterna existencia en el principio. Era esa palabra y se hizo hombre. Y Lucas, pues mucho más extensamente, ¿verdad? Lucas 1 desde el versículo 30, el 35, le dice a María, ya saben, salve muy favorecida, dice que aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, otra vez, Jesús, el nombre de Jehová, Dios es salvación. Y la pregunta, ¿cómo será? Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y Juan, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, por siempre está Dios el Padre, ¿verdad? El que nos amó y quiso salvarnos. Y Jesús, la segunda persona, el Hijo Eterno, que es la manifestación de Dios, pero que se hizo carne. Y aquí vamos a otro paso en ese proceso de Dios, de la redención. Es decir, Él mismo tenía que venir, pero el que había de venir, el que fue enviado, y Juan, el Evangelio, menciona muchísimas veces, el que me envió, yo fui enviado por el Padre, ¿verdad? El que lo envió, ¿verdad? Pero envió al Verbo, a la manifestación de Dios. ¿Para qué? Para que le conociéramos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero hay otro paso que Dios tiene que dar. Y se da de esa manera como que se va dando
que esa es la manera que tenía que ser. Tenía que ser Jesús, la segunda persona de la Trinidad, porque Él es la manifestación eternamente del Padre. Ahora, Jesús tenía que venir para que viniera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así lo determinó Dios. Así dice su palabra. Vamos a leer ahí en pues varias partes de la Biblia, pero tenemos ahí Juan 7, 37 al 39. Dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y clamó a gran voz diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y fíjense, esta última parte es lo que nos deja ver que es ese proceso necesario, esos pasos necesarios de la redención. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, Jesús tenía que ser glorificado para que viniera el Espíritu Santo. Ahora, hay que decir aquí, para que viniera en cierta manera especial. Y podríamos usar una expresión así como decir, para que viniera para quedarse, para morar en las personas y tener un ministerio muy especial. Porque Jesús siempre se había estado manifestando, el Hijo Eterno de Dios se había estado manifestando todo el Antiguo Testamento. A veces pensamos decir, bueno, en Génesis 18, en Jueces, cuando se anuncia el nacimiento de Sansón, cuando se aparece a Gedeón, cuando se aparece a Josué. Pero cuando uno empieza a revisar, el que le dijo a Jacob que pusiera varas de almendro para que las ovejas salieran manchadas, es el ángel de Jehová, y a cada rato aparece. El ángel de Dios, el ángel de Jehová, como que era un impulso del corazón de Dios, un impulso, algo que le impulsaba, que no se podía contener, quererse manifestar. Y por siempre, la segunda persona de la Trinidad es la manifestación de Dios. Entonces, se había manifestado, pero un día Él se hizo carne. Un día, exactamente un día, cuando el Espíritu Santo vino sobre María y vino sobre ella. Y dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y lo que nacerá. Ese preciso momento fue la encarnación. Bueno, el Espíritu Santo también vino un día. Y tenía Jesús que ser glorificado para que el Espíritu Santo un día viniera. Y ese fue el día de Pentecostés. Pero vamos a ver otros pasajes que nos dejan ver por qué. Bueno, no vamos a entender por qué. Es como si quisiéramos entender a Dios, ¿verdad? Entender completamente por qué tenía que ser así. Entendemos más bien que Dios así lo determinó y que está claramente establecido en la palabra que así tenía que ser. Y eso lo tenemos ahí en el Evangelio de Juan. Dice, hay varios pasajes. Uno es el 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Bueno, ellos así lo establecieron. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, la Trinidad, así lo estableció. ¿Cómo que no podía? ¿Qué le puede impedir a Dios cualquier cosa? Nada. Pero Dios
tiene consejos eternos, determinaciones eternas, decretos eternos que pertenecen solo a su infinita sabiduría. Entonces dice, si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y aquí empieza a aparecer un poquito la razón, ¿verdad? Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y entonces viene, aunque están antes, dos versículos, 26 los dos, en el 14 y en el 15. Dice, 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Se dan cuenta? Aquí es el Padre en el nombre del Hijo. Son los dos. Es la primera persona y la segunda persona de la Trinidad que envían a la tercera persona de la Trinidad. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego, en el 26 del 15, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, la segunda persona, os enviaré del Padre, procediendo del Padre, pero yo lo enviaré, ¿sí? A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Ahora, ¿podemos ver alguna razón por la que tenía que ser así? Hay cosas pues realmente misteriosas aquí. O sea, quiero decir, en el sentido de que son inescrutables, no se alcanzan a seguir así. Inescrutable quiere decir que no se puede seguir por huella, paso a pasito, ¿verdad? Como en aritmética sencilla decimos, pues 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16, ¿verdad? Brinca la tablita y bueno, eso ya es aparte, ¿verdad? Son inescrutables, pero miren, cuando Jesús vino, él se limitó, no dejó de ser Dios, pero rehusó a usar sus atributos como Dios y vivió como un hombre que dependía de Dios. No vamos a entrar en detalles sobre eso, pero en Hechos 2, 23, 24 y siguientes dice que Jesús resucitó porque tenía que resucitar, porque era una imposibilidad moral que la muerte le retuviera. Y dice, era imposible que él fuera retenido por la muerte. Y cuando Pedro empieza a explicar esto, cita salmos de David, el salmo, siempre confundo si es el 16 o el 116. Aquí está, ¿verdad? Debe estar aquí. Es el 10, no, espérenme. 2. ¿Dónde estoy? Salmo 16, es el 16. Ok. Dice, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual se alegró mi lengua, mi corazón, y se gozó mi lengua. Y dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción. En pocas palabras, esto quiere decir que él estaba en una posición de obediencia a Dios, de sumisión, de servicio, no de soberanía. Y siempre estaba viendo lo que el Padre le quería decir para hacerlo. Y luego dice que también estaba en una dependencia de Dios, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pedro está diciendo esto como explicación de por qué Jesús no podía ser retenido por la muerte. Y cómo dice que se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Quiere decir que él entró a la muerte como un vencedor, porque él había vencido el pecado, había vencido a Satanás y había vencido al mundo.
y la muerte solamente tiene potestad sobre aquellos que han pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Jesús entró así, ¿verdad? A esa situación de la muerte, como un vencedor ya. Y nosotros podemos ver de alguna forma que esa limitación de pronto se nos puede volver un problema para el entendimiento. Porque, entre otras cosas, Jesús se limitó a un cuerpo. Cualquier limitación para Jesús fue una gran humillación. Él se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses 2, ¿verdad? Entonces, antes de su encarnación, Jesús podía estar en cualquier parte al mismo tiempo. Él era omnipresente, como Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que algo que es un atributo eterno de Dios puede perderse? Porque Jesús se apareció en el camino de Emaús, y cuando estaba en el camino de Emaús no estaba en el aposento alto donde estaban los discípulos, y después se apareció en el aposento alto, y cuando estaba en el aposento con los discípulos no estaba en el camino de Emaús, y se apareció a la orilla del lago, y cuando estaba en la orilla del lago no estaba ni en Emaús ni en el aposento. Pero en realidad esa limitación es en la economía de Dios y es algo maravilloso realmente. Es una ampliación de sus posibilidades por medio del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál fue el gran cambio que trajo Jesús, que nos hace a nosotros diferentes que a David, que a Abraham, que a Josué, que a Daniel? El Espíritu Santo ha venido a morar en nuestra vida de manera permanente. Y lo primero que Él ha hecho, antes de irnos de aquí de Juan 16, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Esto referido a los discípulos, ¿verdad? Antes habla del mundo, que dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero en referencia a los creyentes, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero hay algo muy específico que la Escritura nos dice que fue hecho posible después de la muerte de Jesús. Aquel versículo que también está en Juan que dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y Jesús se convirtió en una semilla, en una simiente, la simiente incorruptible de la que habla Primera de Pedro 1:23. Es decir, Jesús, mediante su muerte y resurrección, adquirió una vida que es comunicable, que se la puede dar a otros. Y aquí en Gálatas 4, de manera muy específica, se nos dice qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo esa limitación de Jesús en realidad no está limitación, ¿verdad? Sino es al contrario una expansión. A ver, Gálatas 4, del 4 al 6, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy limitado, ¿verdad? Muy limitado.
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Quiere decir que Jesús está, no como antes, que estaba en un lugar y no estaba en otro, en el tiempo, ¿verdad?, en que en su encarnación, después de su encarnación y todavía después de su resurrección. Pero después de que vino el Espíritu Santo, Jesús está en todas partes por medio del Espíritu Santo. Y está en nuestros corazones, y lo que Él ha hecho es traer el Espíritu de Cristo. Así como el Padre lo envió en el nombre de Cristo y el Hijo lo envió desde el Padre, el Espíritu Santo trae a Cristo. Entonces, eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Y luego en Romanos 8, dice 8:15 y 16, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, o sea, por el cual con toda verdad le podemos decir Padre a Dios, porque efectivamente hemos nacido del Espíritu y somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, y es el Espíritu Santo, pero trae al Hijo y trae al Padre, porque dice Juan 14:20, ¿verdad? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuál aquel día? Cuando venga el Espíritu Santo. Y así podríamos multiplicar, ¿verdad?, las citas. Por ejemplo, ya para terminar esta parte, vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, donde nos habla de cómo por siempre, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que relaciona dos tiempos. Cristo es la manifestación del Padre traída por el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, miren. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Está hablando aquí de Isaías, de Jeremías, de Oseas, pero el Espíritu que operaba en ellos era el Espíritu Santo que los inspiraba, pero era el Espíritu de Cristo, porque ese Espíritu daba testimonio de Cristo. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, que aún después de la encarnación, de la muerte de Cristo, de la resurrección, de su exaltación, es el Espíritu Santo el que comunica a Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos, o sea, como que ya estamos situados, ¿verdad?, en ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu? Entonces nosotros tenemos que entender esto como un principio general.
que esto que Jesús dijo en Juan y que dijo también en Hechos, dijo, ustedes darán testimonio, el Espíritu Santo dará testimonio de mí, tomará de lo mío, los enseñará, los guiará. Él dará testimonio y ustedes también darán testimonio. Y eso lo repite en Hechos. Dice, cuando haya venido, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es esta época? Porque vamos a ver que esta época no ha cambiado. Que esta época en la que vivimos, esta dispensación, este tiempo, hoy 2019, es el mismo tiempo que Hechos 2. Las cosas no han cambiado. Es una época de testimonio, cuando Cristo debe ser dado a conocer al mundo, pero es un Cristo ausente corporalmente, como dice Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero Él está exaltado en los cielos. Ausente, pero que el Espíritu Santo vino para dar testimonio de Él y que el Espíritu Santo vino a la iglesia para que la iglesia dé testimonio junto con el Espíritu de ese Cristo resucitado. Y entonces es una época de testimonio y tiene varias identificaciones que se pueden usar y son válidas. Es la época de la gracia, es la época de la iglesia, para la época del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver, aquí por ejemplo, cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y vemos cómo el Espíritu Santo iba dirigiendo a los apóstoles. Por ejemplo, tenemos ahí en Hechos 13, en los primeros versículos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló y dio inicio a la evangelización del mundo, a la expansión del Evangelio a todas las naciones. Gracias. Entonces, es la época del Espíritu Santo. También ahí vemos en el capítulo 16, en el capítulo 16 de los Hechos, dice que ellos estaban de viaje, ahí versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo está de manera constante, está presente de manera constante en el libro de los Hechos, está dirigiéndolo todo, diciendo vayan aquí, vayan allá, manden a tal persona. Yo he escogido, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he enviado. Entonces, tenemos la pregunta, ¿verdad? La pregunta que es la inquietud de alguien o de algunos, ¿verdad? O quizá de todos. ¿Por qué algunos pentecostales dicen que el bautismo con el Espíritu Santo es un evento diferente a recibir a Cristo como Salvador? Bueno, entonces vamos a ver lo que realmente pasó en Hechos.
¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el anuncio de Jesús, ¿verdad? Dice, ustedes serán bautizados, versículo 5. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si ustedes se quedan con un poquito de inquietud por lo que dice Mateo y Lucas, que son los dos evangelios que cuando Juan el Bautista dice que viene uno detrás que los va a bautizar con el Espíritu Santo, agregan y con fuego. Bueno, el contexto lo explica. Mateo y Lucas dicen, por ejemplo, dicen Mateo, ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y los árboles que no van a dar buen fruto o no dan buen fruto serán cortados y echados en el fuego. Y Lucas dice, él limpiará su era y apartará el trigo y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto habla de juicio y abarca toda una época desde la venida de Jesús, su primera venida, hasta su segunda venida, porque en su segunda venida Jesús viene con juicio, ¿verdad? Y el resultado de ese juicio al final de un proceso largo, ¿verdad? Será para unos la vida eterna, que recogerá su trigo, el trigo en su granero, y para otros la muerte eterna, ¿verdad? El lago de fuego. A eso se refiere ese detalle, ¿verdad? O sea, no tiene que ver aquí ya con lo que va a pasar en Hechos, ni con las lenguas que se repartieron como de fuego. Y eso es diferente. ¿Sí me explico? Aquí Jesús no menciona el fuego, solamente dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que lo que ocurrió después en Hechos 2, porque lo que Jesús dijo se tenía que cumplir, ¿verdad? Como todas las palabras de Jesús, y dijo dentro de no muchos días, obviamente allí ocurrió el bautismo del que habló Juan y que Jesús repitió, ¿verdad? Pero hay una cierta dificultad, es decir, bueno, ¿qué es exactamente el bautismo con el Espíritu Santo? Porque vamos a leer ahora el hecho, vamos a leer Hechos 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto fue lo que ocurrió. Ya todo lo demás es el efecto, ¿verdad?, de lo que ocurrió. O sea, cómo la multitud se juntó, estaban sorprendidos, diciendo que estaban borrachos y luego cómo Pedro se levanta y da su sermón, ¿verdad? Predica su sermón y luego pues explica. Predica el sermón para explicar qué pasó, pero no está explicando solamente que vino el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, no, habla todo el proceso de la salvación, de que Jesús se encarnó, de que Jesús murió, de que Jesús resucitó y de que Jesús fue exaltado. Y esa es la explicación que da sobre lo que ocurrió. Y eso viene al final de su predicación que dice, a este Jesús, versículo 32 del capítulo 2, a este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Sí? Entonces, pero lo que pasó fue eso. Ahora, ¿cuál es el bautismo? ¿Cuál es exactamente el bautismo? Porque aquí nos va a servir lo que vimos hace rato. Jesús vino una sola vez. Jesús se encarnó en un instante preciso de la historia
y desde ese momento hasta por toda la eternidad, Él es el Dios hombre. Allá está en el cielo exaltado a la diestra de Dios y le veremos como el Dios hombre, con un cuerpo como el que los discípulos vieron, quiero decir, reconocible. O sea, es el mismo, es Él, pero glorificado. Cuando Juan lo vio en Apocalipsis 1, dice que cayó como muerto. Ese era el aspecto glorioso de Jesús. Lo mismo ocurrió con el Espíritu Santo. Él vino. Ahora, hay unos límites y están marcados aquí también, de que Él vino en ese día sobre la iglesia y hasta cierto día, hasta cierto tiempo. ¿Cómo está marcado ese tiempo? Jesús les dice, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y ustedes me serán testigos. Y ahí se inicia esa época de testimonio. Testificar de Cristo, la iglesia testificando de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y los ángeles que se ponen junto a ellos cuando ellos están volteando al cielo. Después del versículo 8 que leímos al principio, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, esa época de testimonio empezó ese día y sigue, estamos en esa misma época, no han cambiado las cosas hasta que Jesús venga. Otra vez, ¿sí queda claro? ¿Por qué digo yo esto? Bueno, porque yo, no pretendo sacar conclusiones absolutas sobre la pregunta. ¿Por qué esto tienen 2000 años discutiéndolo los teólogos y no se han puesto de acuerdo? ¿Verdad? Aquí tenemos que sacar algunos principios que claramente establece la Escritura. Entonces, esta época es la misma. Esa es una primera conclusión. ¿Sí? O sea, no estamos en una época diferente a la época apostólica en el sentido, en relación con el Espíritu Santo. Es la misma. Y sabemos que hay argumentos y enseñanzas que se predican, o que se enseñan, ¿verdad? O doctrinas que se enseñan, donde se dice que los dones del Espíritu Santo, entre ellos el hablar en lenguas y la profecía y las sanidades y todo eso, fue exclusivo de la época apostólica. Y una de las razones o de los pasajes que se citan es lo que dice 1 Corintios 13, que dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces dicen que lo perfecto fue cuando se completó el canon de las Escrituras. Pero aquí hay signos muy evidentes de que eso no es lo perfecto, porque dice, entonces yo conoceré como fui conocido. ¿Cómo nos conoce Dios? Nos conoce a la perfección. Y nosotros no conocemos a la perfección, dice, vemos como por espejo, oscuramente.
Y aún los dones del Espíritu, dice, son en parte, ¿verdad? Y entonces dice, no, eso pertenece a la iglesia en su etapa infantil, que dice aquí que era, cuando era niño, pensaba como niño. Realmente no es así. Ahora, la situación que vivieron los apóstoles, dicen algunos, es que antes cuando Jesús andaba aquí se manifestaban mucho los demonios y ahora ya no, hombre, no, ahora se manifiestan más. Entonces dice Jesús, recibiréis poder. Necesitamos ese poder. Necesitamos ese poder en este mundo actual. Hay una ola creciente de manifestaciones demoníacas y que van así en ascenso, de todo tipo, y a veces se presentan de una manera muy inocente, pero por eso mismo, o más bien para eso mismo, o se usa eso mismo más bien, que esa apariencia inocente, para presentarlo de manera abierta. Se hacen invocaciones en los programas de televisión en vivo y la gente va y hace lo que le dicen ahí que haga. Y no saben que mediante eso abrieron una puerta para que los demonios entren y los posean, o por lo menos los atormenten y los opriman, ¿verdad? Entonces, no ha cambiado la época. Ahora, tenemos que ver lo que dice exactamente la Escritura, y no dice que fueron bautizados y empezaron a hablar en lengua. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Porque hay estas dos alternativas principales entre los que creen que esto es algo vigente, ¿verdad? El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Dicen, bueno, aquellos 120 fueron todos bautizados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Pero eso fue como una provisión para toda la iglesia, donde esos 120 eran como una representación de toda la iglesia. Y lo que fue sobre esos 120, automáticamente cuando uno cree en Cristo, viene. Y tenemos ya toda esa provisión de los dones del Espíritu y el poder del Espíritu sobre nuestra vida. Y hay otra forma de verlo, ¿no? Esos 120 recibieron esa provisión de poder cuando vino el Espíritu Santo. Y Jesús dijo así, vendrá sobre vosotros. Y si nosotros nos damos cuenta, bueno, una de las cosas de las que nos tenemos que dar cuenta es que es un tema muy amplio, ¿verdad? Y que ya es un poco tarde. Pero quiero decir que muchas de las cosas que se dicen aquí se dicen de manera simbólica. O sea, el Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo no es un estruendo, el Espíritu Santo no es un fuego. Y claramente se dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo. Y ese estruendo era como de un viento recio que corría. No era un viento recio que corría, era un estruendo que se parecía al ruido que hace un viento recio cuando corre. Y eso, que en realidad no era eso, ¿verdad? Era alguien, era una persona, era el Espíritu Santo, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y luego dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esto no eran las lenguas que ellos hablaron, era algo visible, ¿verdad? Las lenguas que ellos hablaron es algo audible, esto es algo visible, pero no es un fuego, eran lenguas, o sea, como el fuego hace como lenguas, cuando está la leña, de pronto sale una lengua por aquí, y dice uno,
ahí está una, no porque esa lengua de repente brota por otro lado y así, pero aquí dice, parecía eso, y luego dice, se asentó sobre cada uno de ellos. Y entonces, ¿cuál fue el efecto ya sobre ellos? ¿Cuál fue la realidad? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hay otros pasajes aquí en el capítulo 8 que pues no tenemos tiempo de verlo todo. Es en Samaria cuando hay muchas conversiones ahí y los apóstoles van y ponen sus manos sobre los que creyeron y no dice que hablaron en lenguas, pero dice que uno que estaba ahí, Simón el Mago, cuando vio que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, quiere decir que hubo una evidencia, alguna evidencia. En el capítulo 10 de los Hechos, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, dice que él estaba predicando y el Espíritu Santo cayó, así literalmente cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y en el capítulo 19, cuando Pablo encuentra a unos discípulos de Juan el Bautista y les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y él se dio cuenta que no conocían el Evangelio de Jesús, sino el Evangelio de Juan. Y entonces les predicó el Evangelio, creyeron, él oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo y dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, hay ciertas cuestiones, ¿verdad?, sobre un grupo muy importante del pentecostalismo dice, el hablar en lenguas es la única y forzosa, ¿verdad?, evidencia inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, que en realidad aquí en el momento en que ocurrieron las cosas no se habla del bautismo, se habla de una llenura. ¿Qué es el bautismo? Sumergir, ¿verdad? Y toda la iglesia, por los que estaban ahí, que eran la iglesia de ese tiempo, fueron bautizados. Pero no nos da la plena seguridad el texto para decir, ellos empezaron a hablar en lenguas cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ellos empezaron a hablar en lenguas cuando fueron llenos con el Espíritu Santo. Pero ahora otra vez, la cuestión de la encarnación de Jesús que vino una sola vez. Aquí vino el Espíritu Santo para morar en la iglesia. Y la Biblia habla de muchas cosas que están relacionadas con esto. Por ejemplo, dice, ustedes, 1 Corintios 6 y también 2 Corintios 6 lo dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Efesios 2 dice que nosotros como conjunto, como iglesia, somos edificados para ser una morada de Dios en el Espíritu. Efesios 1:13 dice que nosotros, habiendo oído el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Lo que quiero yo llevarlos a sacar otra conclusión es que el Espíritu Santo vino ese día y está de manera permanente en el mundo, morando en la iglesia, morando en cada creyente, sellando a cada creyente, ungiendo a cada creyente, guiando a cada creyente, enseñando a cada creyente, dando testimonio a cada creyente de que es hijo de Dios, cumpliendo una variedad de ministerios. De una sola vez que vino, Él hace todas estas cosas, ¿verdad? Ahora, ustedes se podrán, o la pregunta al final, digamos, sería, nosotros debemos
necesitamos primero, ¿verdad? Necesitamos esos dones del Espíritu Santo, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. La verdad, yo no estoy absolutamente seguro por las Escrituras si tenga que tener la evidencia inicial, como dicen, de hablar en lenguas. Pero sí, la palabra de Dios dice, sed llenos del Espíritu Santo. Eso dice en Efesios, ¿verdad? Capítulo 5. Y en 1 Corintios 12, 13 y 14 dice, anhelen los dones. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, aquí quizá hay 3 personas, ¿verdad? Bueno, no estoy muy seguro de Misael en qué tiempo llegó a esta iglesia, pero Caro, Lidia, Misael. Esta iglesia tuvo muchas manifestaciones, como las que dice Hechos, como las que dice 1 Corintios 12. ¿Cómo se da eso? Creo que nosotros necesitamos buscar a Dios. Necesitamos saber que esa llenura del Espíritu Santo es una gran necesidad para nuestras vidas. Que enfrentar este mundo donde Satanás se mueve de manera tan variada, tan sutil a veces, tan poderosa, nos hace ver la necesidad que tenemos de que seamos llenos del poder de Dios. Y ese poder viene por la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos. Y Dios, yo he observado, ¿verdad?, por la Escritura y por la experiencia. O sea, no me refiero a mi experiencia, me refiero a la historia, la experiencia de la iglesia. Que hay ciertos elementos de soberanía de Dios cuando hay derramamientos del Espíritu Santo. Pero también eso se combina a veces con pequeños grupos de gente que está buscando anhelosamente. No ciertas manifestaciones necesariamente, está buscando anhelosamente que Dios se manifieste en sus vidas, que Dios controle sus vidas, que sus vidas estén completamente entregadas a Dios, dispuestas para que Dios las use. Y a veces esos pequeños grupos que se ponen a orar, que se ponen a buscar a Dios, también traen desde el cielo, ¿verdad? Eso que pasó en Pentecostés, que dijo Pedro, Él, Jesús exaltado a la diestra de Dios, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Entonces, muchachos, yo estoy seguro que en muchos, como en mí mismo y como en muchos, en la iglesia, por lo que uno lee, ¿verdad? Hay diferentes opiniones sobre todo este asunto. Pero lo que a mí sí me queda muy claro, y creo que la Escritura, por lo que dice la Escritura, es que las condiciones no han cambiado. Esa provisión de Dios es para todo el tiempo de su iglesia. Y nosotros podemos pasárnosla ahí campechanamente, ¿verdad? Y pasarnos sin ver. Porque ¿saben qué pasa? A veces cuando nosotros estamos en una condición así como aletargada, como adormilada, y me refiero de manera personal y como iglesia, decimos, pues Dios no se manifiesta, pero tampoco Satanás. No hay problema. No podemos seguir así. Pero ¿saben por qué es eso? Porque Satanás no se quiere dar a conocer. Él siempre trata de trabajar ocultamente.
Pero cuando una iglesia empieza a buscar a Dios, entonces también empiezan esas manifestaciones, porque están ahí ocultas, pero el diablo se empieza a inquietar. Y entonces Dios puede usar nuestras vidas para verdaderamente cumplir el ministerio que Jesús nos encomendó, ¿verdad? Es el ministerio que Jesús cumplió. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a dar vista a los ciegos. Y espiritualmente y físicamente también. Así que yo, como conclusión de todo esto, los invito a que en su propia vida, en su propia oración, que yo espero que tengan, ¿verdad? Su propia vida devocional, su tiempo de oración, ustedes le pidan a Dios: Señor, dame lo que tú tengas que darme. No quiero limitarte. Es cierto que hay muchos engaños, hay falsificaciones de los dones, pero la Biblia dice, ¿verdad? Si nosotros le pedimos a Dios, Él es un buen padre, y si un padre no le da un escorpión a un hijo que le pide un huevo, ¿verdad? Dios, si nosotros de todo corazón buscamos a Dios, nos metemos a las Escrituras y identificamos ahí esas promesas de Dios y le decimos: Señor, yo quiero poseer la tierra, las promesas que tú quieres darme, y que nuestro corazón sea abierto y que Dios nos llene con el poder de su Espíritu, con su Espíritu Santo, con su presencia. Amén.